Hola, muy buenas. Voy a empezar el capítulo una vez más con un audio de menos de 2 minutos de duración que Manolo Matos del podcast A Teorizar me ha enviado a elpodcastdelbúho@gmail.com. Así pues, dentro audio. Hola, mi nombre es Manolo Matos del podcast A Teorizar, tu podcast ateo en español. Hoy les quiero hablar de la frase "En Dios confiamos". Esta frase tan controversial es el lema oficial de Nicaragua y además de los Estados Unidos, desde el 1953. Apareció por primera vez en las monedas estadounidenses en el 1862, en la moneda de 2 centavos, pero no fue hasta el 1938 que todas las monedas lo tuvieron grabado. Los billetes comenzaron a tener el lema "En Dios confiamos" poco después de que este se convirtiese en el lema oficial de los Estados Unidos, luego de que la ley fuese aprobada y firmada por el presidente Eisenhower el 30 de julio de 1956. Desde el 1966, todos los billetes y monedas estadounidenses han llevado el lema. Desde su implementación, esta ley ha sido muy controversial debido a que se alega que viola la Constitución de los Estados Unidos, que establece la separación de Iglesia y Estado. Su primera enmienda establece que el Congreso no aprobará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión. Esta ley ha sido desafiada en corte en varias ocasiones, siendo la última de estas este año. Este año la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la frase no favorecía a una religión específica, por lo que no hay problema con dejarla en los billetes y monedas. Aparte de la disputa legal, el presidente Theodore Roosevelt dijo en una ocasión que era un sacrilegio el poner el nombre de Dios en la moneda. Mientras tanto, otros bromean que lo que sucede es que en Dios confiamos, pero todos los demás tienen que pagar al contado. Los invitamos a escuchar discusiones sobre temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo en nuestro podcast A Teorizar. Para escuchar el podcast pueden visitar ateorizar.com o también pueden bajar nuestro podcast directamente desde iTunes o desde nuestra página y grupo de Facebook. Muchas gracias al Podcast del Búho por la oportunidad que nos brinda hoy, ya que es uno de nuestros podcasts favoritos. Muchísimas gracias por grabar la anécdota. Y sed todos bienvenidos al capítulo XL Palito V del podcast del Búho. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 fueron sin ninguna duda uno de los acontecimientos históricos más importantes de nuestra generación. Cumplidos 10 años de estos brutales atentados, vamos a hacer una especie de visión histórica sobre las causas, el transcurso de los atentados y las posibles consecuencias que ya se empiezan a vislumbrar en el mundo actual. Vamos a dar una arriesgada visión histórica sobre el 11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre de 2001 es un día recordado por todos. Seguramente sois capaces de decirme qué estabais haciendo en concreto aquel día. Podéis recordar cosas que de otro modo habrían caído en el olvido 10 años después. Yo siempre cuento lo mismo. Aquel 11 de septiembre de 2001 yo tuve un examen en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, en Historia. Tuve un examen de Historia Medieval de España. Recuerdo exactamente cuáles son las preguntas que me preguntaron y recuerdo exactamente dónde estaba sentado y en qué aula. Seguro que este tipo de recuerdos habrían sido imposibles si ese día no hubiese quedado a fuego grabado en nuestras memorias. Y es que no es para menos, porque el gran acontecimiento histórico de nuestra generación pasó el 11 de septiembre de 2001. Se podría decir que también la caída del muro de Berlín fue otro gran acontecimiento de nuestra época. Dos grandes acontecimientos en apenas 10 años de historia. Precisamente el primer capítulo del podcast del Búho trata sobre la caída del muro de Berlín, porque cuando yo grabé el primer podcast del Búho, allá por noviembre de 2009, se cumplían 20 años de la caída del muro. Pues bien,
En el momento de grabación de este audio puedo deciros que hoy es 10 de septiembre de 2011 y a puntito estamos de que se cumplan 10 años de la caída de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Por lo tanto, me parece bastante más que apropiado hablaros de este hecho y sobre todo intentar desgranar las causas históricas y las posibles consecuencias que empiezan ahora a vislumbrarse de este hecho. Vamos pues a tratar de una manera muy arriesgada, porque la historia nunca se escribe con prisas, de este tema que tan marcado ha dejado al occidente del siglo XXI. Las causas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 son antiguas y profundas. Son múltiples, además, son muchas, pero fundamentalmente me voy a fijar en tres causas. Tres causas que se pueden ver a lo largo del siglo XX. No me tengo que remontar muchos siglos, simplemente unas décadas, para que más o menos intentemos ver qué es lo que llevó a estos locos integristas islámicos a matar a 3.000 personas y a dejar 6.000 heridos por el camino. Dos de estas tres causas son herencias de la Segunda Guerra Mundial. La primera se da en 1948, cuando el protectorado de Palestina, un protectorado británico, es dividido en dos partes. Una de esas dos partes será poblada por los ciudadanos del nuevo Estado de Israel, amparado por las Naciones Unidas y, por supuesto, por los Estados Unidos de América, que ven cómo crean un enorme polo de tensión al emplazar allí a un Estado satélite. Sí, el Estado de Israel es un Estado satélite de los Estados Unidos, en pleno avispero petrolífero musulmán, si me permitís el palabro. Lo cierto es que la existencia del Estado de Israel fue una de las causas de más odio por parte de los musulmanes hacia el mundo occidental, que ven como su tierra santa, sí, Israel también es tierra santa para ellos, es profanada, entre comillas, por un Estado creado por una especie de invasor. Siempre será una reivindicación de los integristas islámicos, la desaparición del Estado de Israel, y no en vano sigue siendo un enorme polo de tensión. Nos vamos a la segunda causa, derivada de la Primera Guerra Mundial, y no es otra que la Guerra Fría. La Guerra Fría es la madre del integrismo islámico. Sí, sin ninguna duda, los Estados Unidos utilizaron a los fundamentalistas islámicos para armarlos, entrenarlos y lanzarlos contra la Unión Soviética en esta enorme partida de ajedrez que fue la Guerra Fría. La primera guerra de Afganistán, la que empezó en 1979 y duró 10 años, generó el nacimiento de Al-Qaeda. Al-Qaeda nació en el 88 en Afganistán, y aunque sus dirigentes fueron fundamentalmente saudíes y egipcios, sin ninguna duda Al-Qaeda nació en pleno seno del conflicto afgano, porque la URSS era un dominador en este país y Estados Unidos ayudó a los muyahidines, a estos integristas islámicos, a rebelarse. Si habéis visto una deliciosa película histórica llamada Rambo 3, veréis que allí los estadounidenses están ayudando a los musulmanes para vencer a los soviéticos. Sí, eso se ve en Rambo 3. Además de muerte y destrucción, se puede ver cómo los buenos son musulmanes, apoyados por John Rambo. Ahora en serio, sin ninguna duda, la existencia de Al-Qaeda se genera en este conflicto de la Guerra Fría. Os he hablado antes de una tercera causa que es ya no derivada de la Segunda Guerra Mundial, sino derivada de la caída del muro de Berlín y del fin de la Guerra Fría. Esa tercera causa del 11S se llama globalización. Sí, sin duda la globalización permitió que los integristas musulmanes se dieran cuenta de su posición en el mundo en cuanto a lo geopolítico y también de que fuese posible para ellos extender su mensaje entre esa nueva red de redes que había nacido, entre Internet, y también entre la proliferación de las comunicaciones a nivel global. Por lo tanto, Al-Qaeda y el integrismo islámico ven en la globalización los resquicios para meterse en el mundo occidental y poder pertrechar sus atentados. Tenemos, por lo tanto, ya a las puertas al 11 de septiembre del primer año del siglo XXI.
el año 2001. Precisamente el año 2001 se inaugura con sangre. Cómo no, así somos los humanos. 8:46 de la mañana con 30 segundos. Hora de Nueva York. El vuelo número 11 de American Airlines impacta contra la torre norte del World Trade Center de Nueva York, llevando 92 personas a bordo. Rápidamente, cientos de cámaras se enfocan hacia las Torres Gemelas y todo este proceso de la humareda que envolvía a la Torre Norte es difundida por todo el mundo. Justamente en ese momento mi hermana me dijo: «¡Hey, pon las noticias! Mira qué curioso». Puse las noticias y Matías Prats nos estaba contando, entre otros informativos, que había habido una especie de avioneta o avión que se había estrellado. Todavía no se sabía muy bien, parecía un accidente la mar de curioso. Así que, pocos minutos después, a las 9:02 y 59 segundos de la mañana, hora de Nueva York, el mundo vio en directo cómo un segundo avión impactaba con la segunda torre, con la Torre Sur, llevando 65 personas a bordo. Sin ninguna duda es la imagen más impactante que he visto en mi vida. Sin ninguna duda. Y mira que hoy se ven imágenes impactantes. Pues sí, porque la vi en riguroso directo, y seguro que muchos de vosotros también la recordáis. La cosa no acabó aquí, porque 35 minutos después, a las 9:37 con 46 segundos, hora de Nueva York, el vuelo 77 de American Airlines se estrella contra el Pentágono, llevando 64 personas a bordo. Y ya no solo queda aquí la cosa. Un cuarto avión, casi media hora después, a las 10:03 y 11 segundos hora de la costa este, el United 93 de United Airlines se estrella contra un campo de Pensilvania, llevando 44 personas a bordo. Parece ser que este avión quería impactar contra algún punto de Washington, pero la tripulación parece que se revolvió y luchó contra los presuntos secuestradores, estrellando dicho avión. Estados Unidos no estaba preparado con todo su armamento y todo su poderío militar para afrontar una guerra como esta, un ataque como este. Y bajo mi punto de vista tampoco sigue estando preparado. Y es que el terrorismo es muy difícil de combatir. En cualquier caso, después del 11S, el mundo quedó impactado y Estados Unidos dolido. Y aquí es donde comienzan las consecuencias. Aquí es donde podemos relatar y podemos vislumbrar las consecuencias del 11S a 10 años vista. Vamos a ver qué consecuencias han derivado del 11S y qué puede depararnos el futuro, haciendo un poco de pitoniso. Pero bueno, vamos a arriesgarnos, vamos a intentar interpretar las consecuencias de este fatídico día. Y aquí llega el momento más delicado de todo este capítulo. El momento en el que yo me tiro a la piscina e intento ver cuáles son las consecuencias del 11 de septiembre. Que me perdonen todos aquellos entendidos de la historia que me estén escuchando, porque la verdad es que es algo muy complicado. Pero podríamos empezar por lo evidente, las 3 evidentes consecuencias que ha tenido el 11 de septiembre. Principalmente las 2 guerras que embarcaron a los Estados Unidos en una lucha contra el terrorismo que no era capaz de llevar a cabo correctamente, porque no tiene sentido luchar contra una organización terrorista internacional invadiendo un solo país, pero que han llevado a debilitar enormemente a los Estados Unidos, como os diré luego. Por lo tanto, tenemos 2 claras consecuencias: la guerra de Afganistán, que todavía no está resuelta ni mucho menos, y la guerra de Irak, esa polémica guerra de Irak en la que parece que más que luchar contra el terrorismo, Estados Unidos estaba terminando el trabajo que George Bush padre no terminó a principios de los años 90. La tercera gran consecuencia de este 11 de septiembre fue el campo de concentración de Guantánamo. Guantánamo no es una cárcel, es un campo de concentración puro y duro, como el de los nazis. Exactamente, solo que no obligan a hacer trabajos forzados a los reclusos. Pero sin ninguna duda el campo de concentración de Guantánamo vive en un auténtico vacío legal vergonzoso a estas alturas de la película. Un país que se las da de mundo libre no puede tener un
territorio en el que su constitución no cuenta. Estados Unidos se lava las manos diciendo que, sinceramente, como Guantánamo no es territorio estadounidense, pues la Constitución de Estados Unidos allí no cuenta. Con lo cual ha habido hasta 800 presos que han pasado por allí, han sufrido vejaciones, en las que están recluidos en unas celdas en las que no ven la luz del sol durante 22 horas al día, y luego tienen 2 horas para verla un poquito. Una auténtica vergüenza. Incluso ha habido jueces de los Estados Unidos que se han declarado incompetentes para juzgar a esos presos que Estados Unidos no declara como presos de guerra. Si fuesen presos de guerra, al menos la Convención de Ginebra tendría que habérseles aplicado. Pero no, Estados Unidos dice que en Guantánamo lo que hay son presos de Al-Qaeda, no de guerra. Hay que ver. Pero vamos a fijarnos también en las consecuencias que no se pueden ver, en las consecuencias del futuro, en lo que está pasando en el mundo hoy en día. Fundamentalmente, las libertades civiles se han ido a tomar por saco. Sí, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos ha habido muchos cambios en los que, por ejemplo, el FBI puede consultar tu correo electrónico o ver cuáles son los libros que tú coges en las bibliotecas públicas. Eso me parece algo vergonzoso. En el resto del mundo se ha llamado seguridad a algo que no lo es. Y bueno, parece que tardaremos en reconquistar este tipo de derechos, en los que, enarbolando la seguridad como bandera, parece que las naciones han intentado controlar a la población un poquito más. Por lo tanto, podemos decir que ha habido un retroceso democrático en este siglo XXI. Y también podemos decir que Estados Unidos se ha visto debilitado por esta causa. El 11S ha debilitado mucho a Estados Unidos por las dos guerras que tienen que lidiar, por su credibilidad política a causa del campo de concentración de Guantánamo y por la globalización, que ya no está comandada solo por los Estados Unidos. Hay otras potencias, como China y dentro de un tiempo la India, que puede que acaben tomando el relevo de los americanos. Es un poquito precipitado decirlo, pero podría ser. ¿Por qué no? Voy a terminar este podcast recomendándoos un documental y una película. Empiezo por la película. Os recomiendo ver la película United 93, que es una dramatización de lo que ocurrió en el interior del avión United 93, ese avión que se estrelló en Pensilvania sin llegar a impactar en su objetivo en Washington. Me interesa esta película más que la dramatización en sí, que es una invención puramente. Me interesa más la línea temporal de ese día. Se ve perfectamente qué es lo que pasó punto por punto, minuto por minuto, de cómo los Estados Unidos en control aéreo se van dando cuenta que algo está pasando hasta que finalmente pasa, ante la impotente mirada de las autoridades aéreas y militares. Por otro lado, os voy a recomendar que veáis el documental de Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Os advierto, eso sí, de que no os lo tenéis que tomar al pie de la letra. A Michael Moore le gusta mucho el sensacionalismo y se pasa 3 pueblos en este documental, bajo mi punto de vista. Sin pruebas muy fuertes ni consistentes, se pone a hablar sobre conspiraciones judeo-masónicas, ¿no? Pero lo que más me interesa y lo que más me gustó de ese documental fue el momento captado en el que un asesor se acerca a George Bush, que estaba en Florida visitando una escuela, y le dice al oído que están siendo atacados en Nueva York. La cara de George Bush, que podéis ver en ese documental, no tiene precio. Para mí es lo mejor de todo el documental. Por lo demás, os puedo emplazar a un montón de documentos periodísticos. Un par de ellos os los voy a poner en el podcastdelbúho.com para que consultéis sobre este tema. Y por último, os quiero pedir disculpas si os parece que no os he aportado gran cosa sobre este tema, porque al fin y al cabo el 11 de septiembre de 2001 es una fecha que ha calado profundamente en el imaginario colectivo. Todos y cada uno de vosotros podríais grabar este podcast sin apenas esfuerzo, sin apenas prepararlo, porque todos conocemos grandes detalles sobre lo que ocurrió aquel día y sobre sus consecuencias y causas, porque al fin y al cabo todos y cada uno de nosotros podemos responder con bastante precisión a la pregunta de
¿Qué estabas haciendo aquel día? Espero que hayáis disfrutado escuchando este podcast. Podéis poneros en contacto conmigo mediante la página web del podcastdelbúho.com, mediante el grupo de Facebook, el Podcast del Búho, Historia y Mitología, o directamente conmigo, a mi cuenta de Twitter. Mi usuario es _Jorge_. Ahí es donde más me vais a encontrar habitualmente. Asimismo, quiero dar gracias a Manolo Matos de Ateorizar por la interesante anécdota introductoria. Así pues, gracias por permanecer al otro lado. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Nos vemos en el siguiente episodio del Podcast del Búho.